Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a este último ciclo de exposiciones asincrónicas para la parte de la troposfera. En anteriores ocasiones, en la anterior clase, hemos también vivido una situación asincrónica donde hemos evaluado lo que es la atmósfera superior. Hemos visto los distintos fenómenos que suceden en esta capa. Hemos visto fenómenos de la capa de ozono, hemos visto los fenómenos de la luz, del calor, etcétera, fenómenos muy interesantes e importantes que influyen dentro de la naturaleza de los seres vivos, no los colores, toda esa protección que tenemos de los rayos UV, la energía que recibimos del sol y los procesos naturales que podemos realizar y los procesos también antropogénicos que podemos realizar gracias al sol, ¿no? Y también esa parte de la remisión de la Tierra que se refleja hacia otros planetas, ¿no? Como emisión de un cuerpo negro. Algunos que han observado ese tipo de videos es relativamente interesante, ¿no? Entonces, chicos, vamos a darle continuidad. Ahora vamos a evaluar esta parte de la troposfera, ¿no? La troposfera, que es la parte inferior de la atmósfera, esa capa que se encuentra en contacto con las actividades humanas, con los procesos biológicos, con los procesos naturales, volcanes, incendios, degradación de organismos, metabolismo de los organismos vivos, etcétera. Entonces, todos los procesos que se dan en esta capa están mediados, uno, siempre por el sol, ¿no? O sea, no todos los rayos que llegan del sol, toda esa energía se filtra en las anteriores capas, sino que también llegan distintos tipos de energía a la Tierra, tal vez ya energía con menor cantidad, porque la mayor energía está filtrada por lo que son las reacciones químicas en las capas superiores, la formación de la capa de ozono, la radiación que se absorbe, digamos, en la parte de la ionosfera por algún tipo de reacción química, etcétera, ¿no? Para la Tierra, ¿no es cierto? Otro tipo de energía mediada por el Sol que también limita las reacciones químicas. Pero el factor más importante en este caso de la troposfera son todas las emisiones de los procesos antropogénicos y naturales que generamos en la corteza, en los océanos, que dan lugar a una dinámica compleja dentro de lo que es esta atmósfera, que es de interés para los ingenieros ambientales, porque gracias al conocimiento de este tipo de procesos podemos comprender mucho mejor o predecir qué va a pasar en un futuro sobre un comportamiento ambiental, sobre un aspecto en específico que se genera gracias a una reacción fotoquímica, una reacción química entre gases, una reacción química entre vapores y gases. Saben que vapor es una cosa, gas es otra cosa, ¿no? El vapor es un estado intermedio entre lo que es lo líquido y lo gaseoso. Y lo gaseoso es netamente una molécula de gas, ¿no? Entonces, distintos procesos químicos que se dan lugar en esta capita. Aquí tengo una fotito de Cochabamba, una foto de niebla, una foto de smog. Smog viene de dos términos, fog y smoke. Smoke, humo, fog, niebla, ¿no? Entonces, una mezcla oscura, digamos, entre lo que es el humo y esta niebla. Es un tipo de aerosol que se forma en nuestra atmósfera y que nosotros lo podemos visibilizar, ¿no? Gracias a toda esta congruencia de las partículas, nuestros ojos pueden observar todo este tipo de comportamiento que sucede gracias a un color en específico, ¿no? Como en la anterior clase hemos visto los colores que se absorben por la contaminación. En este caso, el smog va a tener un color en específico que nosotros lo vamos a poder visualizar dependiendo de la energía que le esté llegando en el día, en la tarde, etcétera. Entonces vamos a poder ver distintos tipos de colores de la contaminación de acuerdo a su composición, ¿no? Entonces, si tenemos colores, digamos, representativos de contaminantes, criterios que se emiten por actividades antropogénicas, tenemos un color mucho más azul, un poquito más tirado a lo celeste, ¿no? Pero colores normales ya se van haciendo mucho más transparentes, ¿no? Donde hay sitios que no tienen contaminación. Básicamente no se genera un color por los tipos de aerosoles que se van a ir formando. ¿No? Entonces, distintos tipos de dinámicas que se pueden ver por la visión. Bueno, aquí yo no veo casi nada, ¿no? Pero es justamente por ese color medio rojizo, plomizo, azul, azul que se va formando gracias a la contaminación, gracias a esa radiación que reemiten las partículas del smog y nos pueden permitirla ver, ¿no? Pero el tamaño de estas partículas, chicos, siempre tiene que ser menor a 10 micras, menor a una cantidad específica que permita que el material particulado esté suspendido en la atmósfera, ¿no? Entonces ya hemos visto fenómenos de los radicales libres, fenómenos del material particulado, etcétera, pero hoy vamos a hablar de aerosoles. No, los aerosoles, como le definí en la parte de material particulado, son un tipo de material particulado, ¿no? Que se caracteriza por tener un núcleo.
que lo ayuda a transportarse, ¿no? Entonces, cuando un compuesto químico entra en contacto con la atmósfera y se encuentra con otros compuestos químicos que lo van a ayudar a transportarse, entonces estamos hablando de un aerosol, ¿no? Entonces, si se fijan, el material particulado puede ser una simple partícula, puede ser, no sé, una molécula de plástico más o menos grandecita o una ceniza que tiene una característica química en particular. Pero ya cuando hablamos de distintos compuestos químicos que van a congruir para dar cierta característica como transporte dentro de la atmósfera, entonces ya estamos hablando de un aerosol. ¿No ven? Entonces aquí estoy colocando un pequeño grafiquito de cómo se generan este tipo de aerosoles y cuáles son sus dinámicas. Por ejemplo, tenemos desde la parte del mar. No, en el mar, como hemos visto en la parte del artículo del hierro, se pueden generar aerosoles. No, aerosoles que son pequeñas gotitas de agua que van a transportar compuestos químicos. En este caso, el hierro se podía transportar en la forma de aerosol. No, pero este estaba ayudado gracias a las partículas de agua que lo ayudaban a moverse hacia la atmósfera en forma de aerosol. No, el hierro así como tal, como material particular, ya sea un hierro concluido, así como un sólido grande, no se puede suspender normalmente en la atmósfera. Va a necesitar algún tipo de componente auxiliar para que se pueda transportar. En ese caso ya es caracterizado como un aerosol porque las partículas de agua, de vapor de agua, le ayudan a condensar ese hierro y poder facilitar su movimiento en la atmósfera, ¿no? Pasa con otros reactivos como otros elementos químicos como el DMS, que lo vamos a ver en la parte de nubes, la siguiente clase, el dióxido de azufre, que conjuntamente con otros compuestos orgánicos, compuestos ácidos, agua, amonio, etcétera, que son básicamente los que van a facilitar esta dispersión, ¿no? Entonces van a nuclear este átomo al que lo van a transformar en un aerosol y van a generar una dinámica, ¿no ven? Entonces, característica fundamental de un aerosol es la partícula de nucleación, ¿no? Entonces, la partícula de nucleación va a ser la partícula que va a estar al medio de todo lo que va, de todo el aerosol en general, ¿no? Las moléculas de transporte ya son los auxiliares, pero la partícula de nucleación son los que van a agarrar, ¿no? Van a agarrar a todas estas moléculas y les van a ayudar a transportarse, ¿no ven? Entonces, tanto nucleación como partículas de dispersión que van a ayudar como auxiliar, van a ayudar a que se forme el aerosol, ¿no? Aquí se está formando el aerosol. Cuando el aerosol se pone más denso, por ejemplo, se van a formar las nubes. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Tenemos distintos tipos de nubes que se forman gracias a la concurrencia de varias partículas de agua y compuestos de nucleación diferentes. Vamos a tener distintos tipos de nubes. O se van a formar distintos tipos de niebla, se van a formar distintos tipos de smog, ¿no? No solamente hay smog generado por las actividades humanas, sino también tenemos otros tipos de smog que se forman gracias a reacciones que tienen que ver con el sol. No todo este tipo de nieblas, todo este tipo de rocíos, las humaderas, el vapor, son básicamente este tipo de aerosoles que están nucleados de alguna manera entre congruencia entre varios reactivos químicos, ¿no? Por otra parte, también tenemos los bosques que te generan distintos tipos de compuestos de nucleación. Tenemos distintos tipos de eventos que te van a generar compuestos de nucleación como incendios, combustiones, etcétera, que van a formar toda esta niebla, ¿no ve? Entonces, esta niebla, este humo, todo lo que nosotros ya podemos caracterizarlo, digamos, como humo, niebla, etcétera, va a ser un aerosol, ¿no ve? Entonces, van a ayudar a formarlos, a condensarlos y a que estén básicamente estables en un fluido, en este caso en el aire, ¿no? Aquí teníamos el ejemplo clásico de lo que pasaba justamente en los océanos, ¿no? Tenemos la gota de agua que por tensión superficial muchas veces por el movimiento del aire se tiende a suspender, las partículas de agua se suspenden, ¿no? En los océanos, en los mares, etcétera, y tienden a formar pequeñas micromoléculas que tienen un núcleo, ¿no? En este caso que sería el vapor de agua que va a arrastrar distintos tipos de compuestos. En el mar, lo más característico es que se arrastren sales, ¿no ven? O sea, cloruros de sodio, moléculas de cloruro, cloruros de magnesio, etcétera, que van a ser arrastradas gracias al vapor de agua. En este caso que hemos visto nosotros en el artículo era el hierro, ¿no ven? Dos tipos de aerosoles de acuerdo a la nucleación. Tenemos los aerosoles de condensación y los aerosoles de dispersión. No, los aerosoles de condensación están formados por condensación o reacciones químicas que dependen de un núcleo externo. O sea, el compuesto de nucleación va a ser externo. En este caso, por ejemplo, el vapor
el vapor de agua o el agua que se va a entrar, el vapor, el agua líquida que va a entrar en suspensión y va a formar un núcleo y un aerosol, entonces es un compuesto de nucleación que se va a formar por condensación. Es decir, tenemos un compuesto específico que va a ser nucleado por un compuesto que lo va a ayudar a transportarse. En este caso, el núcleo externo, ¿no? O sea, el compuesto de nucleación va a ser el vapor de agua, ¿no? Entonces, este vapor de agua va a hacer que el compuesto entre en flote, ¿no? Y por ley de Stokes, o sea, por la ley esta de sedimentación de las partículas, el agua va a tener una densidad menor a un fluido, entonces va a poder flotar fácilmente, ¿no? Por su presión, etcétera, porque el agua se encuentra en unas características de vapor que lo va a ayudar a subir por el aire, ¿no? Y no va a caer fácilmente, o su velocidad de caída va a ser tan lenta que básicamente va a estar suspendido, ¿no? Los aerosoles no dejan de ser material particulado. O por una reacción química de núcleo externo, ¿no? Para los que ya han visto el video de reacciones fotoquímicas, de reacciones de radicales libres, perdón, ¿no? Entonces, ciertos compuestos radicales libres se forman y también ellos pueden ayudar a formar núcleos, ¿no? Entonces, estos compuestos con electrones libres también te forman compuestos de nucleación de condensación que pueden ayudar a que los compuestos fácilmente se liberen al aire, ¿no? En este caso, aerosoles, etcétera. Compuestos ácidos de amonio, compuestos orgánicos que se pueden formar o netamente agua, forman estos compuestos de condensación, ¿no? Y por otra parte tenemos los aerosoles de dispersión, ¿no? Que están formados ya por desintegración de sólidos, ¿no? Entonces, eso ya viene más por procesos de abrasión o climatización. Por ejemplo, rocas pueden formar cierto tipo de aerosoles, ¿no? La abrasión del polvo, etcétera, que van a formar compuestos ya eh, netamente, digamos, que están compuestos por dos o más elementos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener agua que se puede desintegrar, el hielo, etcétera. Podemos tener rocas que van a suspender polvos o se va a atomizar algún líquido, ¿no? Entonces, el concepto de aerosol muchas veces, pues, generado o sea, por el término de humanos, digamos, muchas veces viene de la atomización, ¿no? Y nosotros generamos un aerosol, así, o estamos generando con un atomizador, ¿no? Entonces estamos generando distintos tipos de partículas que ya vienen por aerosoles de dispersión. No vienen a partir de una reacción química ni una condensación simple con el vapor de agua, sino que estamos ayudando mecánicamente, etcétera, que se formen los aerosoles. No, por último, chicos, ¿qué procesos fundamentales existen dentro de los aerosoles? Bueno, lo que ya mencionaba, la condensación de vapor, las reacciones químicas para la formación de un compuesto más grande, procesos catalíticos que pueden ocurrir, por ejemplo, lo que pasa con la capa de ozono, etcétera, que la destruyen, o sea, no dejan de ser aerosoles ciertas partículas de ozono, reacciones fotoquímicas, es decir, aquí entran un poco los compuestos de los radicales libres. O por último, la evolución de las especies volátiles, ¿no? Entonces, como les hablaba también en la parte de cuando se veía un poco de los combustibles, los compuestos por alguna condición de temperatura o presión tienden a evaporarse, tienden a generar núcleos de condensación y pueden a formar algún tipo de smog, ¿no? O algún tipo de aerosol. Entonces, aerosoles, chicos, eso sería todo, ¿no? Entonces, son compuestos que básicamente están compuestos de un núcleo y se pueden transportar más fácilmente que otros compuestos que ya tienen una característica propia como el material particulado, ¿no? Bacterias, las bacterias no son aerosoles. Incluso hay información bien interesante que pueden utilizar para los foros de que el coronavirus se transmite a través de aerosoles. Hay información bien interesante en el internet que la pueden chequear. Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias.